Hola, ¿cómo están? Y volvemos a nuestra plataforma Classroom para dar continuidad a nuestras sesiones académicas. En esta oportunidad vamos a hablar en la materia de neuroanatomía acerca de la base del cráneo, una estructura la cual es muy importante para nosotros como neurocirujanos en formación. Recordemos que la base del cráneo es una estructura anatómica y que es utilizada como una plataforma ósea que está en relación con el encéfalo. En cuanto a sus relaciones anatómicas, decimos que está articulada con la columna vertebral, con el complejo nasomaxilar y a su vez con el cóndilo mandibular. Y vemos acá a la derecha una imagen de la base del cráneo y decimos, oye, mira esta cantidad de orificios, de eminencias óseas, las cuales tienen importancia y relevancia quirúrgica también. Y las identificamos acá y decimos que es una cantidad inmensa de situaciones y decimos, oye, se parece eso a la cara de Predador, porque es una estructura anatómica a la cual muchos profesionales y muchos residentes en formación le tienen respeto y le tienen cuidado, pero no nos preocupemos de eso en este momento, viéndola siempre como una plataforma en tercera dimensión, vamos a poder entenderla y a su vez complementar y fortalecer nuestros conocimientos como futuros especialistas de la neurocirugía. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que es base de cráneo? Porque el cráneo lo podemos dividir en calota o en bóveda y en base. Y esto es a través de una línea, la línea nominada o la línea de la Target, la cual inicia en la eminencia frontal o la glabela, pasa por el arco supraciliar, a su vez por la rama ascendente y horizontal del malar, luego por el cigomático, la cresta temporal y finaliza en la protuberancia occipital. Es así como dividimos la bóveda de la base y entonces vamos a poder saber que entre las funciones de la base del cráneo está el soporte del cerebro, como lo vimos en la diapositiva anterior, la división del neurocráneo y del viscerocráneo, que en parte también está relacionada con la protección del encéfalo y como lo decíamos hace unos minutos, con la articulación de la columna vertebral, la mandíbula y la región nasomaxilar. Aquí a mano derecha podemos ver la base del cráneo. Lo decíamos hace unos minutos que es una estructura, una plataforma tridimensional y es porque es una forma escalonada. Y la vemos su relación con las diferentes estructuras anatómicas acá en una resonancia magnética. Entonces, vamos a decir que la base del cráneo está conformada por diferentes huesos. Entre esos están el hueso frontal, el temporal, el occipital, el efenoides y el etmoides. Y a su vez, ellos se articulan entre sí por diferentes psicondrosis, o sea, son unas articulaciones que son inmóviles, son suturas craneales como las conocemos, y entonces vamos a poder decir que la primera de ellas es la sutura esfenoetmoidal, que se encuentra entre la cresta esfenoidal y la lámina perpendicular del etmoides. Tenemos la sutura esfenofrontal, la vemos ahí señalada que es justo el ala menor del efenoide con el techo de la órbita, la sutura esfenoparietal. Algunas literaturas no lo describen, el hueso parietal conforma en escasa porción con la base del cráneo. Tenemos la sutura esfenotemporal, también llamada la sincondrosis esfenopetrosa, porque está relacionada con la porción petrosa del hueso temporal, la sutura occipitomastoidea y la sutura occipitoparietal. Estas son las suturas que vamos a encontrar en la base del cráneo. Y bueno, acá tenemos una imagen, una reconstrucción en tercera dimensión de la base del cráneo, donde están identificados con colores los diferentes huesos y por supuesto unas estructuras diferentes. Ahora, vamos a poder conversar que la base del cráneo tiene un endocráneo y un exocráneo, o una parte interna y una parte externa, que es lo que le traigo aquí con la imagen. Y entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y es que la base del cráneo tiene dos caras, una externa o exocráneo y una interna o endocráneo. A su vez, estas se van a dividir. Las vamos a dividir de la siguiente forma, trazando una línea bisigomática y una línea bimastoidea en la cara externa de la base del cráneo. Le vamos a poder decir que tenemos de anterior a posterior una porción facial, una porción yugular y una porción occipital. Y la cara interna, trazando dos líneas también, una que trazo por el borde de las alas menores del efenoide, pasando por la silla turca, y una línea, ¿verdad?, que es en el borde superior de la porción petrosa, de igual forma pasando por la línea la silla turca,
nos va a dividir la fosa del cráneo en el endocráneo en tres fosas: una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Entonces, cuando hablamos de la cara externa, que es la que vemos acá, vamos a tener y podemos identificar en los diferentes huesos que conforman la base del cráneo, vamos a identificar diferentes estructuras de las cuales vamos a estar nombrándolas en la continuidad del seminario y que tenemos que tener en cuenta para no perdernos. Recuerda que la anatomía es una cuestión de detalles y sobre todo en esta estructura, pero no se asusten que vamos paso a paso y tratando de hacerlo lo más puntual posible para no prolongarnos. Entonces, tenemos acá en el hueso maxilar, de anterior a posterior, tenemos un orificio, una pequeña fosa en la línea media, que es la fosa incisiva. Posteriormente tenemos la sutura palatina y la apófisis cigomática. Con el hueso palatino, que es el que ven acá en color coral, tenemos a la lámina horizontal, el agujero palatino mayor y tenemos la espina nasal posterior, que es aquella que articula con el vómer, que es un hueso único que tenemos en la base del cráneo, en la parte del exocráneo, que lo podemos identificar. Y bueno, identificamos también al foramen lacerum o el orificio rasgado, un orificio que con el pasar del tiempo se cierra con un cartílago, un ligamento que tenemos allí. Ajá, entonces continuamos. Eh, tenemos acá en amarillo al efenoides, tenemos a la apófisis pterigoides, ¿verdad? El ala mayor del efenoides, el agujero oval y el agujero espinoso. Con el hueso temporal es importante nombrar a la apófisis cigomática, el tubérculo auricular, la fosa mandibular y la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Aquí también hablamos un poco de la porción petrosa, pero este tema de las apófisis es importante porque con ella vamos a lograr entender algunas situaciones anatómicas dentro de la base del cráneo. Y por último, vamos a estar hablando del hueso occipital, donde encontramos acá a mano izquierda señalado la porción basilar, el cóndilo occipital, donde articula el atlas, la primera vértebra, foramen magno también está señalado acá, las líneas nucales, la cresta occipital y por supuesto la protuberancia occipital externa. Tengo acá una imagen, ¿verdad? De anatómica, de un ejemplo anatómico. Y bueno, podemos ver que estas imágenes que vimos anteriormente no son tan fáciles de identificar como lo digamos anterior, pero bueno, aquí la traigo a cotación donde podemos identificar de igual forma la apófisis mastoides, la apófisis estiloides. Tenemos que podemos identificar acá, por supuesto, el foramen magno y las líneas nucales, la eminencia occipital externa, el arco cigomático. Y bueno, para continuar, entonces vamos a hablar que la cara externa de la base del cráneo lo vamos a identificar, como le habíamos comentado, que está dividida por una línea bicigomática y por una línea bimastoidea en una parte anterior facial, medio yugular y posterior occipital. La porción facial va a estar conformada por el frontal, el exmoides y el esfenoides y se encuentra dentro del macizo facial. En cuanto a la zona yugular, vamos a decir que en la línea media está relacionada con la porción basilar del occipital, el tubérculo faríngeo, y una fosa delante de ellos, que es la fosa navicular. Aquí vamos a identificar estas estructuras señaladas acá como la porción basilar del occipital que conforma el clivus y el tubérculo faríngeo. Entonces, esta fosa media o yugular, anatómicamente vamos a tener que va a estar conformada por un cuadrilátero dependiendo de las estructuras y que este cuadrado lo vamos a poder dividir en dos triángulos trazando una línea oblicua dentro de él. Entonces, vamos a tener que del tubérculo auricular, del temporal a la apófisis pterigoides y con el cóndilo occipital y por supuesto la apófisis mastoides son los límites, o sea, son los cuatro ángulos que tiene este cuadrado. Y trazando una línea de la apófisis pterigoides a la apófisis mastoide, una línea oblicua que pasa a través de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, la espina del efenoides y por supuesto la apófisis esteloide hasta la apófisis mastoide, vamos a tener que este cuadrilátero lo podemos dividir en dos triángulos, un triángulo anterolateral y un triángulo
posteromedial. En el triángulo anterolateral podemos identificar el conducto auditivo externo, la fosa mandibular, el foramen espinoso y el foramen oval. Y en el triángulo posteromedial vamos a poder identificar el foramen estilomastoideo, la fosa y el foramen yugular, el conducto carotídeo y por supuesto el foramen lacero. Entonces, en cuanto a la zona occipital, en el centro vamos a decir que se encuentra el foramen magno, anterolateralmente podemos encontrar la apófisis mastoides. Tiene una importancia porque es aquí donde se articula el atlas con el occipital, encontramos entonces la articulación atlanto-occipital y tenemos que se debe en esta cara externa de la base del cráneo, es donde se articulan los músculos cervicales, como podemos ver en esta imagen que traigo acá dibujados en naranja, donde se da en el hueso occipital la inserción de los diferentes músculos que tienen relación con el sostén cefálico y la movilización de la cabeza. Entonces, continuando con la cara interna, identificamos a su vez nuevamente diferentes porciones de los huesos que la conforman, que vamos a estar comentando a brevedad ahorita en el seminario y que es importante que identifiquemos. Con el hueso frontal en azul, en la parte anterior tenemos al surco del seno sagital, la cresta frontal y por supuesto los surcos de los vasos meningios anteriores. En gris tenemos al hueso etmoides con la cresta gali y la lámina cribosa por donde atraviesan las fibras nerviosas del primer par craneal o nervio craneal. Vamos a dibujar acá en rojo el hueso temporal teniendo la porción escamosa, los surcos de el nervio petroso mayor y menor, la impresión trigeminal, el surco del seno petroso superior y el surco del seno sigmoideo. Nuevamente, en amarillo mostramos al efenoides. Entre ellos podemos ver que el efenoides está estrechamente relacionado con la anatomía de la base del cráneo, en vista de que este es uno de los puntos anatómicos de referencia para la división de las diferentes fosas. Y bueno, podemos ver que tenemos el yugo, al ala mayor y menor del efenoides, el surco de los vasos meningios medios, tenemos la apófisis clinoides anterior, la apófisis clinoides posterior, el surco prequiasmático, el tubérculo de la silla, la fosa hipofisiaria y por supuesto el surco carotídeo y el clivus, que tiene una porción que es del efenoide y la porción basilar del occipital ayuda a conformar el clivus. Tenemos en verde el hueso parietal con los surcos de los vasos meningios y el ángulo mastoideo. Y por supuesto en occipital lo colocamos otra vez acá en morado con el surco del seno petroso inferior, la porción basilar del mismo como lo comentaba ahorita para la conformación del clivus, los surcos de la meninge posterior y los surcos del seno occipital, la cresta y la protuberancia interna y por supuesto el surco del seno sagital superior, que podemos ver acá señalado al final de la diapositiva. Entonces, nuevamente traigo a colación acá una imagen, una visión anatómica donde es posible identificar las siguientes estructuras. Acá también la tengo identificada y bueno, dando continuidad al seminario, para no hacerlo tan largo, en vista de que estamos en esta modalidad a través de nuestro Classroom, vamos a hablar de la cara interna y la división de la base de cráneo en el endocráneo. Entonces, trazando una línea en el ala menor del efenoide que pasa por el yugo de la silla turca y que una línea que pase por el borde superior de la porción petrosa y que contacte también con la silla turca, pero en este caso en el dorso, vamos a dividir a nuestra base del cráneo en una fosa anterior, en una fosa media y en una fosa posterior. Acá nuevamente los dibujo, esta vez en rojo, para que vean que esas líneas son arqueadas y diferentes. Y bueno, vamos a decir que en la fosa anterior tenemos que posterior ya tenemos el surco prequiasmático y al ala menor de la efenoides. En cuanto a la línea media, vamos a poder encontrar el foramen ciego, la cresta gali, la lámina cribosa, el yugo y el surco de los conductos ópticos. Y vamos a tener que lateralmente las convexidades de las bóvedas orbitales o el techo de la órbita. Anteriormente, la fosa anterior está limitada por la porción vertical del hueso frontal y bueno, sabemos que posterior el límite es el borde superior o el borde de las alas menores del efenoides. Entonces, señalado acá
la fosa anterior. Continuamos con la fosa media, la cual tiene importancia por sus relaciones vasculares y nerviosas. Y decimos que se encuentra entre las alas menores del efenoide y la porción petrosa de hueso temporal, por lo cual vamos a darle el nombre a esta fosa media de fenotemporal. En la línea media vamos a encontrar la suya turca y que está marcada por las cuatro apófisis clinoides, las anteriores y las posteriores, y que tenemos que en las fosas temporales que están laterales vamos a encontrar en la impresión trigeminal, los orificios redondo, oval y espinoso, la fisura orbitaria y por supuesto el conducto carotidio. Aquí señalada nuevamente la fosa media. Y entonces tenemos a la fosa posterior. Ok, entonces tenemos que la fosa posterior se encuentra detrás de la porción petrosa de el hueso temporal y la apófisis clinoides posteriores. Y tenemos que en la línea media vamos a tener el clivus que se extiende hasta el foramen magno, la cresta occipital, y tenemos que en los laterales vamos a encontrar la fosa cerebelosa que está bordeada por el surco del seno y que anteriormente tenemos una abertura que es el conducto auditivo interno y el foramen yugular. Entonces, decimos entonces que las fosas craneales, y que habíamos comentado en su momento que parecía un escalón, unas escaleras, que teníamos que la fosa anterior va a estar relacionada con el encéfalo, con el lóbulo frontal, la fosa media con el lóbulo temporal y la fosa posterior con el cerebelo. A su vez, la fosa media y la fosa posterior tiene relación importante con lo que es el tronco encefálico y las eminencias de los pares craneales, los nervios craneales y por supuesto los orificios a través de los cuales ellos se emergen del cráneo. Y tenemos también los orificios por los cuales ingresan al cráneo las diferentes estructuras vasculares cuando son desde el punto de vista arterial y el punto de vista venoso, bueno, los orificios por los cuales las venas egresan del cráneo. Tenemos acá una imagen donde tenemos la relación de los 12 nervios craneales y las fosas craneales, por supuesto, con los orificios del mismo. Y entonces vamos a empezar a hablar de los orificios de la base del cráneo, iniciando por el agujero ciego que está en la parte anterior del hueso frontal. Tenemos que a través del agujero ciego pasa lo que es la vena emisaria del seno sagital superior y por supuesto aquí en esto es un punto también de inserción de la hoz del cerebro. Vamos a empezar a hablar de los orificios del cráneo, pero desde el endocráneo, o sea, desde la parte interna. Tenemos a mano izquierda una imagen anatómica y por supuesto a mano derecha el dibujo en colorcito de nuestro orificio. Ok, vamos a continuar entonces con los orificios del cráneo. Desde la parte anterior vamos a poder hablar de la hendidura nasal, a través el cual atraviesan lo que es la vena etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior y la arteria etmoidal anterior también. Tenemos la lámina cribosa del etmoides, atraviesan los haces del nervio olfatorio y por supuesto el agujero etmoidal posterior, por lo cual atraviesa la vena, el nervio y la arteria etmoidal anterior. Tenemos acá el agujero óptico por el cual atraviesa el nervio óptico, que es el segundo par craneal y la arteria oftálmica, y la fisura orbitaria superior o la hendidura esfenoidal, a través del cual va a atravesar lo que es la vena oftálmica y el tercer y cuarto par craneal con el nervio nasal, el lagrimal, el frontal y también vamos a encontrar el nervio craneal y el patético atravesando la fisura orbitaria superior, la cual podemos ver acá señalada a la izquierda de la pantalla. Tenemos que continuando con los agujeros de la base del cráneo. Desde el endocráneo vamos a atender al agujero redondo, a través del cual atraviesa lo que es el nervio maxilar superior y el agujero oval, por el cual pasa el nervio mandibular, que son ramas del quinto nervio, y por supuesto desde el agujero oval también pasa la meningia accesoria. Y vamos a tener el agujero espinoso por el cual atraviesan la meningia media y la vena y la arteria meningia media. Vamos a tener, por supuesto, posterior a esto, un agujero un poco más grande en esa relación esfenoidal con la porción petrosa del temporal, lo que es el foramen lacerum o el agujero rasgado.
Inicialmente, este agujero en la primera etapa de la vida se encuentra abierto y posterior, según crece el ser humano, se cierra es cerrado por un ligamento. Ok, vamos a tener el conducto carotidio, donde emerge, ¿verdad? La arteria carótida interna, está relacionada aquí con el plexo carotidio inferior y por supuesto posterior a esto tenemos los hiatos de Falopio por donde atraviesan el nervio petroso mayor y petroso menor. Traigo con una imagen a mano izquierda de cómo la arteria carótida interna atraviesa todo lo que es la porción petrosal temporal y emerge en el seno, en el orificio, en el conducto carotidio, perdón. Y bueno, tiene amplia relación con la fosa media. Recordamos que le había comentado acerca de la impresión carotidia. Miren como podemos ver acá en la imagen a mano izquierda y por supuesto la relación con las apófisis clinoides que tiene la misma arteria. Ok, continuando con el conducto auditivo interno, que es uno de los orificios de la base del cráneo, vamos a tener que en este tenemos el nervio facial y el nervio vestibulococlear y también tenemos a la arteria auditiva interna y laberíntica. Traigo una imagen acá de cómo atraviesa o cómo se observan el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear a través de este orificio y podemos acá en esta imagen que tenemos acá vamos a poder decir que tiene lo dividimos en cuatro partes el orificio, cuatro partes iguales de superior a inferior y de anterior a o de medial de anterior a posterior. Vamos a poder decir que en esa porción antero superior tenemos al nervio facial y que tenemos al nervio coclear en la parte antero inferior y postero superior y postero inferior tenemos a ramas del nervio vestibular. Continuando acá tenemos al agujero yugular por el cual atraviesan el seno petroso inferior y el seno sigmoideo y las ramas nerviosas o la epineusia nerviosa del nervio glosofaringeo, el vago y el accesorio. El agujero yugular es un agujero que tiene forma de pera o espiriforme y que está dividido por lo que es el ligamento yugular. Lo divide en dos porciones. En la porción anterior tenemos que atraviesa el seno petroso inferior conjuntamente al noveno par craneal y que la porción posterior es donde atraviesan el décimo y el onceavo nervio craneal con supuesto a el seno sigmoideo, que es ahí donde empezamos a llamarlo vena yugular. Y bueno, tenemos acá al foramen magno, uno de los orificios más importantes de la base del cráneo por su relación con la estructura anatómica, con el bulbo raquídeo, y que es este punto que se convierte en médula espinal, la relación también con las meninges, por supuesto con las ramas o las raíces espinales del el decimoprimer nervio craneal, y que por supuesto tiene aquí las arterias vertebrales y las ramas meninges de la misma. A lateral a este tenemos el conducto hipogloso, que es por donde atraviesa el decimosegundo nervio craneal. Y vamos a hablar entonces de los agujeros de la base del cráneo desde un punto de vista del exocráneo. Acá podemos decir que en el exocráneo tenemos la fosa incisiva, la comentábamos hace rato, y es por el cual atraviesa el nervio nasopalatino y por supuesto las venas esfenopalatinas. Tenemos acá a mano derecha una imagen de cómo atraviesan las ramas nerviosas y la vena de este orificio. Tenemos dos orificios que son el agujero palatino mayor y el agujero palatino menor. Ambos, el mayor está anterior y el menor posterior. Y es por donde atraviesan los nervios palatino mayor y menor. Y por supuesto la arteria palatina menor y la arteria palatina menor. Continuando entonces, vamos a hablar de los siguientes agujeros, los cuales ya hemos venido comentando. Podemos observar acá también el agujero rasgado oval y espinoso, conjuntamente el conducto carotidio, la fisura petrotimpánica la cual atraviesa la porción timpánica del nervio facial, y el conductillo timpánico, por el cual sale el nervio glosofaringeo, el conductillo mastoideo del nervio vago, y el agujero estilomastoideo, por el cual atraviesa el nervio facial. Tenemos al conducto hipogloso, por el cual sale el nervio hipogloso,
Y el agujero mastoideo, por lo que vamos a tener una vena miseria mastoidea y la arteria meningia posterior ingresa al cráneo. Tenemos nuevamente identificado acá de último nuestro foramen magno. Y bueno, como le comentaba hace un momento, hay una importancia en cuanto a la base del cráneo con las estructuras vasculares. Acá traigo una imagen donde podemos observar el polígono de Willis y cómo está relacionado el polígono de Willis y la circulación cerebral con la base del cráneo. Observando que justo en el centro del polígono está la silla turca. Lateral a estas están la carótida interna y la cerebral media, la rodean el circuito anterior y por supuesto el circuito posterior está posterior a la misma porque sobre el clivus se posa todo lo que es la arteria basilar y que las arterias vertebrales, las cuales conforman la basilar, están relacionadas con el foramen magno. Traigo acá de izquierda a derecha una imagen de las arterias que conforman parte de la circulación cerebral, cómo estas se relacionan en la imagen media con la base del cráneo, una imagen extraída de la tarjeta y por supuesto una arteriografía con reconstrucción 3D, y que todavía conservan la reconstrucción de la base del cráneo. Aquí otra imagen nuevamente de una imagen, un ejemplo anatómico con una representación de lo que vendría siendo la arteria carotidia y cómo se relaciona ella en su porción cavernosa, su porción clinoidea con la base del cráneo, este, con el hueso esfenoides. Y bueno, acá ya habíamos hablado un poco de la relación anatómica y aquí traigo la que viene siendo la relación venosa, la vascular venosa de la base del cráneo. Comentábamos entonces que relacionados al hueso esfenoides, a la fosa esfenopetrosa, vamos a tener que está relacionado lateralmente a lo que es la silla turca, al seno cavernoso y con respecto a el hueso occipital y la fosa occipital, vamos a tener que la prensa aerófilo, la que es la confluencia de los senos, está señalado acá con un círculo azul claro y por supuesto señalado también en azul lo que viene siendo el seno sigmoideo y el seno transverso que están relacionados con la fosa posterior y tienen su impresión en el hueso occipital, la cual describíamos hace unos minutos. Entonces, bueno, acá traigo unas imágenes. Recordemos que la base del cráneo se puede observar con respecto a los estudios de imagen en una radiografía. Utilizamos la radiografía de cráneo lateral para identificar la base del cráneo, identificando la fosa anterior, media y posterior. Sin embargo, el gold estándar para el estudio de la base viene siendo eh, la tomografía del cráneo y por supuesto actualmente la reconstrucción 3D de la misma. Vamos a tener entonces que podemos identificar diferentes estructuras. A partir de este momento vamos a estar identificando diferentes estructuras de la base del cráneo, en la cual he venido comentando en las diapositivas anteriores, pero ahora en imágenes tomográficas, en cortes tomográficos. Y bueno, tenemos un corte aquí axial coronal y sagital, por supuesto, de la lámina equivocada con una reconstrucción 3D. Señalamos en rojo lo que es la lámina equivocada. Recordamos que a través de él atraviesan los haces del nervio olfatorio. Tenemos el conducto óptico por el cual atraviesa el nervio óptico, la arteria oftálmica. Lo dibujamos acá en rojo también. Tres cortes tomográficos de reconstrucción 3D. A las apófisis clinoides anteriores y posteriores. En este caso señalamos las anteriores, que son las más evidentes, las de mayor tamaño. Tenemos el agujero rasgado anterior, por lo cual atraviesa los presos del nervio carotidio. Aquí lo tenemos señalado, ¿verdad? El agujero redondo, señalado de igual forma, a través del cual atraviesa el nervio maxilar. El conducto auditivo interno. Miren que la diferencia, como se ve acá en los cortes sagitales y coronales, a diferencia del axial.
Y tenemos el clivus identificado de igual forma en esta diapositiva. Tenemos a la impresión del seno sigmoideo y el agujero yugular del seno sigmoideo, la impresión en rojo y por supuesto el agujero yugular en amarillo. Recordamos que el glosofaringeo, el vago y el accesorio, que son nuestros pares craneales, atravesaban este y conjuntamente la arteria meningia posterior. Y bueno, esta es la bibliografía que utilicé. Utilicé el Atlas de Roton de anatomía del cerebro, cuello y cabeza, el Atlas de anatomía de Netter, anatomía de la Target, también estuve trabajando con la anatomía de Rubier y un libro de neuroradiología de la editorial 100. Cierro este seminario con una frase de Michael Jordan, que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia son los que ganan campeonatos. Nosotros los neurocirujanos no. Desempeñamos siempre en equipo y eso es lo que nos hace una especialidad característica y bueno, por supuesto exitosa. Muchas gracias y espero que tengan feliz tarde.